Pues Alonso Díaz de la Vega, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, al contrario, leyendo con mucho gusto tus tweets, viendo tu postura. No eres un fan de los Oscar, pero sí de los detalles y de lo que se da alrededor. ¿Qué significan los Oscars? ¿Siguen siendo o alguna vez fueron un parámetro aceptable en cuanto a calidad cinematográfica o solamente es una escenificación farandulera para propósitos entre comerciales y a veces se nos filtran algunas buenas películas o algunos buenos premios por ahí? Fíjate que esa es, creo que la pregunta esencial que no nos solemos hacer, ¿no? Damos por sentado que el Oscar es una ceremonia importantísima, de repente te topas incluso con gente que piensa que el Oscar es donde se premian las mejores películas del mundo, Uh-huh, y bueno, en el Oscar no se premian ni las mejores películas estadounidenses, ¿no? uh-huh. Porque hay mucho cine afuera de la industria que vale muchísimo la pena y que no llega a las nominaciones del Oscar, y esto tiene que ver con el sistema como está constituida la votación. Para que una película sea nominada, para empezar, tiene que ser votada por los 9,000 y tantos miembros de la academia, que desafortunadamente las más de las veces son gente que sí sabe hacer cine a un nivel estrictamente técnico, pero no por eso es gente que sepa apreciar las películas, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y por eso pasan omisiones tan terribles a mi gusto, como por ejemplo la de Kelly Reichardt y su película First Cow, que me parece una de las más importantes que se estrenaron durante el año pasado. Una especie de western revisionista muy tierno, pero con una realización de verdad maravillosa, y que no llama la atención de los votantes del Oscar porque tiene un estilo que tiende más al minimalismo, es decir, a un cine más sosegado, más silencioso, menos dado al melodrama, las explosiones, que es lo que tanto gusta en lo farandulero, justamente. Uh-huh. Entonces, es una película que queda omitida porque a los votantes simplemente no les interesa, ¿no? Igual, Never, Rarely, Sometimes, Always, una película de Liza Hittman sobre el aborto, que me parece absolutamente brillante en su representación del tema, porque de nuevo evade ese tremendismo típico de este tipo de historias, y más bien se va por una búsqueda muy tierna o más bien una representación muy tierna de la amistad entre dos muchachas que se escapan a Nueva York para que una de ellas se pueda practicar un aborto. Entonces, el Oscar pues siempre se va por lo que tiene más dinero detrás, ¿no? Y es la razón por la que muchos estudios, y este fue el caso, por ejemplo, de Roma, invierten una cantidad inmensa de dinero en la promoción de las películas porque funcionan igual que campañas políticas. De Uh-huh. hecho, en el caso de Roma, Uh-huh. Netflix invirtió más dinero de lo que costó la película Uh-huh. en la campaña del Oscar para que la nominaran Uh-huh. y pudieran acceder, digamos, a ese prestigio que da el Oscar, ¿no? Pero al final es nada más una validación de la industria misma, y al nosotros hacerle caso a estas premiaciones, pues lo que estamos haciendo es ayudar a marginar otro tipo de cine, que también es muy importante, incluso más que lo que solemos ver en los Óscares. Pues sí, qué bueno que tenemos estas precisiones y estos comentarios para que nuestro público, un público realmente, creo yo que bien informado, crítico y que no se va con la finta o con lo superficial, pues confirmemos lo que pensamos y lo que creemos sobre este tipo de premiaciones de los Oscar. Pero bueno, Alonso Díaz de la Vega, tendremos que ceder al peso y a la presión del hecho noticioso de que ayer se entregaron estos premios. Y dime si encontraste algo que te parece relevante, algún premio muy destacado. ¿Qué te pareció finalmente la entrega de los Oscar de ayer, Alonso Díaz de la Vega? Pues mira, en términos de los premios que se entregaron, a mí me brinca mucho, por ejemplo, esta validación de Nomadland, Uh-huh. que se lleva el premio a Mejor Película y a Mejor Directora para Chloe Zhao. Eh, me brinca mucho porque es una película que resulta muy acrítica, por ejemplo, en su representación de Amazon.
¿no? Es una película donde de repente aparece un almacén de Amazon y lo más que tiene que decir de ello es un comentario de la protagonista que habla en off y dice, se gana buen dinero. Y la vemos haciendo muchas amistades y demás. Y de repente uno tiene estos testimonios de trabajadores que tienen que orinar en botellas para no fallar a los itinerarios. Y ves que la industria hollywoodense está validando este tipo de cosas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que es una película profundamente anodina, es decir, en su estilo lo único que hace es idealizar la pobreza a través de imágenes muy bonitas, música muy bonita que nos afecta de manera muy sentimental. Entonces creo que es algo que vale mucho la pena cuestionar. Llama la atención que está muy repartida la premiación porque Nomadland se lleva 3 Óscares, El Padre se lleva 2, Judas y el Mesías Negro se lleva 2, igual Mank, El Sonido del Metal, Soul, Ma Rainey's Black Bottom, que es una película de Netflix. Netflix también empieza a mostrar cierta relevancia dentro de estos premios, llevándose varios Óscares, y ahí es donde vemos que también hay ya una competencia importante entre los viejos estudios de la industria cinematográfica y estos nuevos estudios del streaming que están emergiendo, y hay una pugna, ¿no? Que es un poco referente a lo que hablábamos antes de cómo Netflix le invirtió tanto dinero a la campaña de Roma. Pues ha redituado poco a poco porque están adquiriendo ese nivel de prestigio que han querido mucho tiempo y que al final pues es simplemente parte de su modelo de negocio, ¿no? De sus necesidades. Dentro de cada entrega anual de los premios Oscar siempre hay detalles o chuscos o impensados que concentran la atención de los medios de comunicación. ¿Encontraste algo de esta índole ayer, Alonso Díaz de la Vega? Híjole, todo. Todo. Vamos, desde o sea, la sola presentación en general, el espacio y demás parecía cena sindical, ¿no? Con premios ahí para los empleados del año y los líderes charros echándose porras por sus programas sociales y demás cosas así. De verdad, creo que es la entrega más desangelada que he visto y además la más anticlimática, ¿no? De repente este final donde le entrega casi con desgano Joaquín Phoenix su Oscar a Anthony Hopkins, por cierto, por una actuación que creo que fue muy meritoria, y no pasa nada, o sea, nada más dice quién ganó el Oscar, de repente muchas gracias, se acaba y es la cosa más absolutamente anticlimática que he visto en los Oscar, de verdad, fue al menos uno los ve por el chisme, ¿no? Por el espectáculo, y ahora, bueno, ni eso, ¿no? De verdad fue una cosa profundamente desangelada, muy, muy poco memorable, o quizá memorable precisamente por eso, ¿no? Y dentro de todo esto, ¿te hubiera gustado ver alguna película que ni siquiera fue nominada para estos premios? ¿Te hubiera gustado que se hubiera incorporado o eventualmente que se hubiera llevado un premio importante en alguno de los segmentos? Pues para empezar, como te mencionaba, me hubiera gustado mucho ver más nominaciones, por ejemplo, a First Cow de Kelly Reichardt, que es este western que te decía muy tierno. Creo que es una película que merecía más reconocimientos por su montaje, por su guión, por su dirección. Igual el caso de la película de Liza Hitman, esta película sobre el aborto, Never Rarely, Sometimes Always, creo que merecía más reconocimiento. En la parte internacional, por supuesto, me parece una omisión hasta grave, la de la película mexicana Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, porque creo que es una película muy meritoria, creo que es una de las películas más interesantes que ha dado el cine mexicano en los últimos años, sobre todo por esta representación tan natural y tan, pues tampoco melodramática, tampoco tremendista de un joven cholo. Entonces,
me hubiera gustado mucho ver eso. Me hubiera gustado mucho también que en el premio de animación ganara una película irlandesa llamada Wolfwalkers. Es una película con una técnica de animación muy interesante que remite al libro de Kells, que es un libro muy antiguo irlandés que tiene ilustraciones y el estilo de la película remite mucho a eso. Y además es una película que habla del colonialismo, del fanatismo, de la ecología, y de repente pues la película pierde frente al gran monopolio que es Disney, ¿no? Soul, que es una película de verdad como un comercial de aseguradora, o sea, es una película donde te dicen que vivir es bello y ya, ¿no? Y tiene una técnica de animación muy impresionante, sí, pero no me parece una película genuinamente relevante. Entonces me hubiera gustado mucho que Wolfwalkers, que sí estaba nominada, también se hubiera llevado un premio, ¿no? Pero pues bueno, es de nuevo lo que estamos viendo es un reflejo de la mentalidad de los votantes del Oscar, que normalmente tiende a lo convencional, a lo conocido y a lo poderoso, a lo hegemónico. Alonso, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos, estamos en la parte final del programa, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿continúa la oleada de mexicanos nominados o premiados, como en este caso, como ayer, con el Oscar, en este caso, por mejor sonido? Eh, ¿Sigue esa oleada de éxitos mexicanos en el extranjero, en la hechura de películas mexicanas en el extranjero? ¿Cómo ves esta presencia de mexicanos o va bajando tal oleada? Pues lo que pasa es que es una cosa más o menos variable, digamos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del caso de Fernando Frías de la Parra, perdón, Ujú. con Ya no estoy aquí. Creo que es una película que merecía mucho más. Desafortunadamente no fue así, pero de que se está haciendo un cine mexicano interesante, tanto en los ámbitos industriales como en ámbitos más marginales, creo que hay cosas muy interesantes por ahí. Habrá que ver más adelante si hay otras producciones mexicanas que llamen la atención de este tipo de premiaciones o de festivales en el extranjero. Pero yo creo que el cine mexicano que se está haciendo hoy en día es un cine relevante. Es un cine también que tiene sus defectos, sí, a veces muy graves, sobre todo, por ejemplo, el cine comercial mexicano, que creo que es abominable, Ujú. pero hay sin duda autores y autoras de México que están marcando cierta pauta y que vale la pena seguir. Ujú. Pues Alonso Díaz de la Vega, muchas gracias por esta oportunidad de platicar de manera tan abierta, tan sabrosa, pero bien fundada y bien documentada toda tu crítica y todo tu análisis. Gracias por esta oportunidad de platicar y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo, no solamente cuando entreguen los Oscar. Así es que gracias, Alonso. No, al contrario, muchas gracias a ti, Julio. Bien, gracias y buenas tardes. Bien. Buenas